Bueno, finalmente llegamos al último tema, 18. Es muy largo, este tema es muy largo. Voy a desarrollarlo. Te doy las gracias por haber asistido a todas estas clases. Si tienes algún comentario de contenido, no simplemente que no te gusta, sino porque no te gusta, si tienes otra opinión, házmela saber. Si me he equivocado en algo, explícamelo y así aprenderemos juntos, juntas, juntes. Muchísimas gracias y ya sabes, soy Álvaro Líder, el Biciclown, he dado la vuelta al mundo en bicicleta, he publicado 9 libros, he hecho muchos documentales, puedes suscribirte a mi canal Biciclown Plus con contenido increíble que no está publicado en mi canal de YouTube, sin publicidad y bueno, pues estudio filosofía desde hace unos años. Te doy las gracias por tu atención y tu paciencia. Sé que son vídeos un poco densos, posiblemente solamente dirigidos a personas interesadas en la filosofía a nivel universitario. Y bueno, pues si has conseguido llegar hasta aquí, te felicito. Gracias y vamos allá. Crisis de la razón e irracionalismo, tema 18. Como vemos, siempre se habla, hay temas que se van repitiendo, autores que se van repitiendo, y la verdad eso demuestra un poco la falta de estructura del libro, ¿no? Que va yendo para adelante y para atrás con los mismos autores, ¿no? Ahora vamos a volver otra vez cómo se habla de que la escuela de Frankfurt empezó con la crítica de la razón, que no significa un rechazo absoluto a la racionalidad, sino a un intento de razón, la razón instrumental, ¿no? Vamos a ver el proyecto de la posmodernidad. Revalorizar lo otro, lo oprimido, lo no pensado. En el contexto posmoderno, lo que se considera irracional no es el rechazo a la razón o a un regreso a una irracionalidad pura, sino la revalorización de lo que históricamente ha sido olvidado, que es lo que aquí el irracional puede entenderse como el resurgir de la diferencia. No simplemente un retorno al caos, sino la afirmación de algo que la razón moderna había excluido o silenciado, que son las diferencias, las pluralidades, las subjetividades que no encajan en los modelos de conocimiento más clásicos. Se trata de reconocer lo otro, de aceptar las formas de conocimientos y otras experiencias, aunque no puedan ser científicamente comprobadas, ¿no? La vuelta en ese sentido a lo reprimido. Lo irracional representa una resistencia de lo reprimido, aquello que la razón clásica había tratado de eliminar. Esto es una apertura hacia lo no dicho, lo que la razón dominante había ignorado, desechado, reprimido, ahora puede ser parte activa del proceso cognitivo. El pensamiento posmoderno sostiene que lo que no ha sido pensado es en realidad lo que impulsa el pensamiento mismo. La razón no es un ente aislado que opera de forma autónoma, sino está constantemente interrumpida y movida por lo que está fuera de su alcance, lo que desafía sus límites y lo que inicialmente podría entenderse como irracional o caótico. Vamos a ver a continuación la posmodernidad como una reescritura de la modernidad. En vez de ser una completa ruptura con la modernidad, la posmodernidad se entiende como una reconfiguración de lo que ya existe. No es que rechacen la modernidad ni sus avances científicos, sino que critican las certezas universales a las que pretendía llegar, ¿no? En ese sentido, la modernidad, en lugar de ver como algo finalizado, la posmodernidad lo ve como un proceso en constante, por ello, reelaboración y definición. Una adaptación dinámica que reconoce las limitaciones de la razón moderna y busca una nueva forma de pensar que sea más flexible, plural e integradora. Los posmodernos defienden una razón como micrológica en lugar de macrológica. Esto significa que en lugar de un sistema único y universal se reconocen múltiples lógicas y perspectivas. La micrología no busca imponer una visión unificada, sino que valora la diversidad y su complejidad. En este nuevo enfoque, el proyecto de emancipación de la modernidad sigue siendo relevante, pero se comprende como un proceso continuo, no acabado, no teleológico. Las micrológicas, aunque abren nuevas formas de emancipación, reconocen la pluralidad de sujetos y de contextos históricos y sociales. Por ello, es un pensamiento plural. Lo que busca la posmodernidad es una racionalidad plural, que no se base en una unificación de razones, sino en el reconocimiento de la multiplicidad. Es más flexible, menos totalizante y más abierta a las complejidades. Por ello, los filósofos posmodernos se oponen a una idea de un pensamiento único que se imponga de forma universal. El papel de lo irracional es un motor en la nueva posmodernidad. Lo emocional y lo subjetivo no son irracionales, sino también parte del proceso que deben ser tenidos en cuenta, que enriquecen la comprensión humana y aportan diferentes perspectivas para una razón más científica. Lo artístico y lo expresivo se vuelven esenciales, ya que reconoce la creatividad y la imaginación como un papel crucial en un proceso de construcción de sentido. El arte y la cultura no son meros productos de una razón instrumental, sino formas de conocimiento, de otro tipo de conocimiento
conocimiento que permiten explorar lo que la razón moderna no puede abarcar. Se revalorizan las experiencias marginales y periféricas, la razón plural abraza voces e historias y las integra sin reducirlas en un proceso de pensamiento. Es por ello la posmodernidad que se habla de un proyecto, un proceso siempre en desarrollo, no acabado. Es un desideratum, un ideal por el cual luchan varias formas de pensamiento y acción. A pesar de su flexibilidad, no ofrece por ello una solución definitiva ni una certeza total. Es un pensamiento que expande y pluraliza, busca la descentralización y la pluralidad. El pensamiento de Adorno y las reelaboraciones de la dialéctica. Theodor Adorno, como ya vimos, y dice que cómo es posible pensar después de Auschwitz, ¿no? Y su propuesta de una dialéctica negativa abre una reflexión filosófica sobre los límites de la razón y la filosofía en los contextos de los horrores de la historia moderna como el Holocausto. Pensar después de Auschwitz, ¿no? La pregunta de Adorno es radical. ¿Cómo es posible seguir pensando después de Auschwitz? Se encuentra Adorno con la dificultad de reconciliar el sufrimiento y la destrucción masiva con conceptos racionales de la filosofía moderna, ¿no? Su respuesta es una dialéctica negativa que distingue de la dialéctica hegeliana tradicional. Según Adorno, la dialéctica no es un proceso de reconciliación o integración de oposiciones como la dialéctica hegeliana. La dialéctica que él busca es pensar lo irredimible, lo que escapa al concepto, lo que no se puede integrar. Esta negatividad en el pensamiento no es una negación pura, sino un reconocimiento de la imposibilidad de resolver completamente la contradicción. No se trata, en palabras de Adorno, de una filosofía que sea unificada, sino una filosofía que no se llega a consolidar, que reconoce el desgarro y la fragmentación de los intereses del mundo moderno. No busca por ello una solución final con una síntesis, sino un abrazar y reconocer la imposibilidad de solventar las diferencias, ¿no? Adorno argumenta que la filosofía después de Auschwitz debe ser autocrítica, no puede seguir afirmando la totalidad del pensamiento ni los fundamentos sólidos, sino al que desmantelar los presupuestos, y la filosofía tiene que volverse consciente de sus limitaciones y prejuicios, sobre todo cuando se enfrenta a los horrores de la historia. La dialéctica de Adorno, por lo tanto, es un proceso simultáneo, progresivo y regresivo. En lugar de buscar síntesis, como en la dialéctica hegeliana, subraya el pensamiento debe pasar por una negación continua a sí mismo, incluso cuando se parte del concepto. Es un movimiento que va más allá de la identidad y que al mismo tiempo sigue centrado en el concepto para la crítica y la transformación. Adorno sostiene que la lógica de la identidad que caracteriza la filosofía moderna no es capaz de captar las contradicciones y las diferencias irreconciliables que hay en la realidad social y en la historia. La filosofía, por ello, debe ir más allá de la identidad y reconocer la negatividad inherente al mundo. Esto implica una apertura a la diferencia y a lo que escapa al concepto. Se opone, por ello, Adorno a la metafísica occidental que históricamente ha partido del sujeto como centro del conocimiento. A través de su materialismo, Adorno propone una visión en la que el objeto tiene prioridad sobre el sujeto y el sujeto es visto como un residuo mitológico. La ontología para Adorno debe empezar desde el objeto, no desde el sujeto. Se refiere a que el mundo, la realidad y las condiciones materiales de su existencia no tienen que ser interpretadas únicamente a partir de estructuras mentales y subjetivas, sino también a través de su propio carácter material e histórico. Adorno critica cualquier enfoque que reduzca la realidad a una mera proyección subjetiva. Una de las áreas centrales de la dialéctica de Adorno es la razón práctica, especialmente en su relación con la libertad. Adorno examina la contradicción inherente entre los conceptos de libertad y dominación. Aboga porque la modernidad proclama la libertad como uno de los valores fundamentales, pero la historia muestra cómo esta libertad se ha convertido en una herramienta de dominación. Las promesas de emancipación y libertad se han convertido en formas de opresión. Así que la dialéctica de la libertad se refiere a la necesidad de reflexionar cómo la realidad social y material encaja con esta libertad y no solo una libertad en un sentido abstracto. En su crítica a la historia, Adorno cuestiona la noción hegeliana, por supuesto, de un espíritu absoluto y universal, que sostiene que la historia humana sigue en el proceso racional y teleológico hacia un progreso. La historia no es lineal, ¿no? Adorno rechaza la idea de que el espíritu universal pueda actuar de manera progresiva. No es un proceso que avance hacia un progreso, sino que hay contradicciones, eventos irracionales, como el Holocausto, que desafían cualquier noción de universalidad. La metafísica tiene que ser entendida como una autorreflexión de la dialéctica misma. Adorno no propone una metafísica como una verdad última, sino como una necesidad de reconocer las propias limitaciones. Es una autoconciencia crítica. Y la conclusión final es que
No se trata de redimir la razón, sino de ser autocrítico reconociendo los fallos históricos. La dialéctica negativa es una herramienta para pensar en un mundo donde lo irracional y la diferencia son parte de la realidad y donde la razón no puede ofrecer respuestas totalizadoras ni definitivas. Veamos a continuación cómo habla esto Sartre, que se encuentra en su pensamiento enraizado con lo que se llama el existencialismo, que también veremos después, a través de la racionalidad dialéctica, pero Sartre abre un nuevo espacio a la racionalidad. Su pensamiento sigue dependiendo de algunas categorías clásicas, lo que provoca que su propuesta no logre romper con los esquemas del idealismo hegeliano y de la razón moderna. Sartre propone una razón dialéctica que se aleja de la razón clásica, que veía la razón como algo fijo y universal y que alcance un conocimiento absoluto. Para Sartre, la razón es un proceso dinámico que tiene en cuenta la subjetividad humana que se manifiesta en la libertad del hombre histórico, en esa capacidad del ser humano de transformar su mundo y darle sentido. Retoma la crítica existencialista de Kierkegaard, que planteaba frente a la razón clásica. Kierkegaard sabemos que argumentaba que la razón, al intentar reducir la existencia humana a categorías universales, olvidaba la individualidad y la libertad de los seres humanos, y Sartre, igual que Kierkegaard, ve al individuo como un sujeto libre, sujeto a sus propias condiciones, pero que puede determinar su propia existencia. La razón no es una fuerza abstracta que se impone al individuo, sino que debe ser una herramienta para comprender la subjetividad de cada uno. También retoma la crítica de Marx al idealismo hegeliano, que para él no comprendía la realidad material e histórica. Marx había cuestionado la concepción hegeliana de la historia como un proceso racional. En su lugar, Marx propone que la historia está determinada por las condiciones materiales y económicas y genera una lucha de clases. Sartre, influenciado por este enfoque, concibe la historia como una totalidad dinámica en la que la libertad humana y las condiciones materiales interactúan en el proceso histórico y son herramientas a tener en cuenta para ejercitar la libertad de cada individuo. Critica el idealismo absoluto de Hegel por cómo él presenta la razón dialéctica, algo que no necesita ser probado, sino simplemente aceptado dogmáticamente. Señalaba Hegel: todo lo que es real es racional, todo lo que es racional es real. Para Hegel, la dialéctica es un proceso racional que no hay que probar, es necesario y opera de manera absoluta, y ello supone, según Sartre, que se olvida de la libertad humana y de las condiciones materiales de los individuos. En cuanto a la identificación entre el saber y su objeto, Hegel, según Sartre, hace una identificación inmediata entre el saber y su objeto. En el pensamiento hegeliano, la razón no se enfrenta al mundo, sino que lo reconoce como parte de sí misma. En cambio, Sartre ve en esto un empirismo absoluto que reafirma la necesidad de la razón como algo autónomo, que no se cuestiona ni se pone en duda. Esta concepción, aunque dialéctica, no aborda la pluralidad de experiencias subjetivas ni el carácter histórico de la libertad humana. Para Sartre siempre hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que es el mundo. Por ejemplo, si miras una estrella, podrás saber mucho de ella, pero nunca la experimentas completamente. Siempre habrá algo que no podrás comprender. A pesar de la crítica que Sartre realiza al idealismo hegeliano, su racionalidad dialéctica mantiene aún la idea de totalidad. Sartre considera que la historia es una totalidad, pero dialéctica, en que los individuos y las libertades juegan un rol fundamental. No es una totalidad determinada por un proceso histórico teleológico y está abierta a las acciones humanas. El individualismo de Sartre, influenciado por su existencialismo, concibe al individuo como una entidad fuerte, capaz de tomar decisiones y que sean el motor de su propia existencia. Pero la interpretación del individuo es activa. El ser humano es quien crea su esencia a través de sus elecciones. Este enfoque es heredero de la crítica de la cosificación del ser humano que Marx había hecho al idealismo hegeliano, pero también de la concepción de Kierkegaard del ser como sujeto libre y creador. Sartre, aunque intenta construir una nueva dialéctica, sin embargo, en muchos aspectos no logra romper con las categorías clásicas. Su concepto, por ello, de totalidad histórica, la dialéctica como un proceso de síntesis y su concepción del individuo como centro de la historia están todavía marcados por las categorías hegelianas. Sartre sigue confiando que la razón tiene una función estructuradora dentro de la historia, a pesar de que la racionalidad esté, eso sí, abierta a un pluralismo y a un cambio. Pero su visión de la razón dialéctica sigue siendo, por ello, hegeliana. Por ello, el proyecto de Sartre, aunque es innovador, no rompe con las categorías tradicionales, ¿no? El concepto de irracionalismo ha sido tradicionalmente vinculado con un rechazo de la idea de que la historia se desarrolla conforme a leyes definidas e inexorables. Esto se manifiesta así en el existencialismo, que se opuso al historicismo idealista y a la idea de que los acontecimientos históricos siguen un proceso racional y teleológico. En esta línea, el irracionalismo no necesariamente es un rechazo a la razón en su
su totalidad, sino más bien a una razón totalizadora que intenta imponer una estructura lógica y teleológica predecible a los fenómenos humanos. El existencialismo, representado por filósofos como Sartre, como Kierkegaard o Heidegger, se opuso a este historicismo idealista, especialmente en su versión hegeliana y marxista. La crítica existencialista radica en que la historia y la condición humana no pueden ser comprendidas como un proceso racional y predecible, sino que tienen que ser entendidas en términos de libertad individual, angustia, decisión y subjetividad. La historia no es un proceso necesario que haya de darse de esa manera, sino un campo de posibilidades abiertas, ¿no? En los años 70 y 80, especialmente después de la crisis del marxismo y del historicismo marxista, se empezó a gestar una nueva forma de pensar la historia y el sujeto que colocaba en el centro de la historia lo que antes había sido marginalizado, es decir, los grupos subalternos, lo otro, la lucha de clases, las identidades no hegemónicas. Esta idea surge de un intento de relocalizar el fundamento de la historia y la política en los elementos marginales, los cuales fueron históricamente excluidos. Estos elementos, tales como los proletarios, las minorías, las mujeres, las colonias, otros grupos oprimidos, pasan a tomar un papel trascendente en el que se le otorga responsabilidad de redefinir su proyecto social. En este contexto, lo que antes se consideraba como marginal, oprobioso o irracional, se reinterpreta ahora como un fundamento fuerte necesario para construir una nueva visión del mundo. Es un fundamento que no es racional ni absoluto, sino que se construye a partir de la diferencia, de la alteridad y de la resistencia. En lugar de ver la historia como un proceso teleológico, donde la razón garantiza el progreso, el mito del otro entiende la historia como un campo de lucha, como un proyecto abierto donde las identidades subalternas pueden crear nuevas formas de sujeción y de emancipación. El operaísmo es una corriente que surge en Italia en la década de los 60 y 70. Se caracteriza por el enfoque de la autonomía del proletariado como sujeto revolucionario. Pensadores como Antonio Negri y Mario Tronti exageran la autonomía del proletariado, viéndolo como el lugar de una alteridad radical frente al orden establecido. Esta concepción busca romper con la lógica de la clase trabajadora como simple objeto de la ideología dominante y buscan poner al proletariado en el centro de la acción histórica. El sujeto de alteridad es el proletario. Según Negri y otros teóricos del operaísmo, el proletario no es solo un actor social o económico, sino un sujeto político autónomo cuyo papel es fundamental en la lucha. Este proceso es visto como una forma de revolución radical que escapa a las formas tradicionales de lucha ideológica y política. La crítica que surge de este contexto pone en entredicho la noción de fundamento único e irrefutable de la historia. La visión posmoderna ya no entiende que la historia tiene un único final y ello propone una pluralización del pensamiento que no busca una respuesta definitiva, sino enfatiza la diversidad y de experiencias humanas, una razón plural fruto de la alteridad. Y ahora vamos allá con Foucault y Deleuze. La crítica de la razón propuesta por Foucault y Deleuze se distingue de las tradicionales en su enfoque de la alteridad y su estrategia de resistencia. En lugar de simplemente oponerse al sistema dominante mediante estructuras contrarias, adoptan una perspectiva que juega con lo marginal, lo indiferente y lo imprevisible, buscando líneas de fuga dentro del propio sistema en lugar de construir guetos o sectores autónomos de resistencia. Esta filosofía de la alteridad y del desafío constante abre caminos a la posmodernidad, no solo como una crítica a la razón posmoderna, sino una forma de encontrar nuevas maneras de pensar. Lo marginal y lo indiferente, líneas de fuga, sí, pero peligrosas, veremos a continuación, ¿no? Porque Foucault y Deleuze son muy conscientes de los límites que implica resistir al sistema desde posiciones fijas, ¿no? Eso simplemente significa invertir el sistema, oponerse a la razón por medio de otra razón fuerte. En lugar de ello, ellos enfocan lo marginal y lo indiferente a la lógica dominante, buscando elementos que escapen al control sistemático. Estos elementos no son los reprimidos desde la lógica dominante, sino aquellos que permanecen al margen de la norma. Bueno, vamos allá con Foucault y Deleuze. La crítica de la razón propuesta por Foucault y Deleuze se distingue de otras tradiciones filosóficas por su enfoque sobre la alteridad y su estrategia de resistencia. En lugar simplemente de oponerse al sistema dominante mediante otras estructuras contrarias o enfrentamientos directos, lo que proponen es un juego con lo marginal, lo diferente y lo imprevisible, buscando líneas de fuga que en lugar de construir guetos o sectores autónomos. Vamos a ver esto de las líneas de fuga, ¿no? Ellos son muy conscientes, Foucault y Deleuze, de los límites que implica resistir al sistema desde posiciones fijas, ¿no? En lugar de eso, elaboran
Un sistema donde se enfocan en lo marginal y lo diferente como lógica dominante, buscando elementos que escapen al control sistemático. Esos elementos no son los reprimidos desde la lógica racionalista dominante, sino aquellos que están al margen de la norma. Sobre las líneas de fuga, ellos introducen la idea de que la crítica revolucionaria no se produce simplemente como una lucha contra un poder centralizado, sino a través de la creación de líneas de fuga. Son caminos por los cuales las fuerzas marginales y las nuevas configuraciones pueden escapar al control y producir cambios. No son predecibles, pero poseen un potencial subversivo en tanto que son capaces de desencadenar transformaciones aunque no estén aseguradas. Líneas de fuga esquizofrénicas y paranoicas. Un aspecto importante de estas líneas de fuga es que no siempre llevan a resultados progresivos o liberadores. Deleuze y Guattari hablan de líneas de fuga esquizofrénicas que pueden no conducir a un resultado positivo, sino que pueden ser invertidas hacia formas fascistas o represivas, es decir, el camino de salida se vuelve contra ti mismo, ¿no? La línea de fuga puede convertirse en una fuga hacia el caos. El enfoque de Foucault y Deleuze no es optimista ni progresista en el sentido tradicional. La crítica a la razón moderna y la propuesta de una nueva racionalidad están marcadas por un pesimismo lúcido sobre las posibilidades de la lucha revolucionaria inmediata o la creación de una totalidad coherente. Ellos creen que la crítica al sistema siempre es minoritaria, resistencial y no garantiza triunfos definitivos. Su enfoque es flexible y responde a las circunstancias a medida que se van presentando. El pesimismo no implica derrota, sino una actitud pragmática frente a una realidad social establecida que es difícil de combatir. Pero cualquier oportunidad permite abrir una grieta en el sistema. Este tipo de crítica está centrada en una experimentación cautelosa, dentro de los márgenes. La crítica revolucionaria nunca es definitiva, pero puede generar grietas. El proceso de cambio es continuo, dinámico y nunca garantizado. En este contexto, la política posmoderna de Foucault y Deleuze se caracteriza por una oposición activa a la legitimidad y a las estructuras autoritarias que marcan la modernidad. El modelo de hegemonía y sujeción propio de la política moderna, que se basa en la raíz de la razón y en el empoderamiento centralizado, es reemplazado por formas de resistencia que no buscan imponer, sino inventar, disentir, no normalizar. El paralogismo se refiere con ello a que frente a normas de legitimación positivista que se basan en una razón objetiva y la legitimación dialéctica que cree en la evolución histórica hacia la emancipación, la posmodernidad propone el paralogismo como el único tipo de legitimación aceptable. Esto implica que la racionalidad posmoderna se basa en la invención, la imaginación, la creación de paradojas. En lugar de buscar una verdad universal que aúne a todas las ideologías, la posmodernidad se decanta por formas de resistencia que son impredecibles, que surgen de la contradicción y de las fricciones. El concepto de filosofías del deseo, o nietzscheanas, se refiere a una estética, a una ética y una política posmodernas que se oponen a la jerarquía y a la sujeción inherentes al sistema. En lugar de una imposición de un orden racional o un control total, esta filosofía impone el deseo y la creación de nuevas formas de vida en el centro de su enfoque político. El deseo como fuerza subversiva. Siguiendo a Nietzsche, Foucault y Deleuze se enfocan en el deseo como una fuerza que rompe las estructuras dominantes y promueve nuevos modelos y formas de existencia. En lugar de una resistencia pasiva, el deseo es como un motor de creación. Nietzsche el deseo lo vincula con la voluntad de poder, entendida como una fuerza afirmativa, ¿no? Después del nihilismo de la muerte de Dios, Nietzsche propone una expresión de la vida misma a través de la vida que desea expandirse y afirmarse, como señalaba Spinoza. En Deleuze, junto con Guattari, en su obra El anti-Edipo, lleva esta idea más lejos al definir el deseo como una fuerza que produce, no limitada por normas sociales. El deseo no es un mecanismo individual, sino una energía que conecta cuerpos, pensamientos y sistemas sociales desafiando las estructuras de control. Para Foucault, el deseo también juega un papel crucial como práctica de resistencia. En su análisis sobre el poder muestra cómo el deseo puede ser una herramienta para desafiar las relaciones de dominación y explorar nuevas formas de ser y de vivir. Como conclusión, la posmodernidad es un proceso incierto. La crítica de la razón posmoderna no pretende ofrecer una solución definitiva, sino simplemente líneas de fuga, nuevas configuraciones de poder, nuevas prácticas de expresión que permiten al menos no seguir asentando el poder sobre las mismas estructuras, pero con un pesimismo lúcido. Y ahora vamos a ver un rechazo a una concepción fuerte de la razón en el estructuralismo y en la hermenéutica. Bien,
Una de las respuestas a la razón moderna es la corriente neorracionalista, que se aleja de la razón clásica unitaria y propone una visión más plural y elástica de la razón, reconociendo la inherente variedad, divergencia, diversidad y contradicciones del pensamiento. Estas nuevas formas de razón no buscan regresar a un pensamiento totalitario o absoluto, sino desarrollar una racionalidad comprensiva capaz de abordar y abarcar la diversidad de perspectivas, estrategias y juegos de fuerza. El enfoque neorracionalista disuelve la razón clásica entendida como un sistema coherente y unitario, y en lugar de ello considera que hay una pluralidad irreductible de razones. Esta pluralidad no es algo caótico, sino estrategias y juegos de fuerza, cada uno de los cuales tiene su propia lógica interna y objetivos, y en lugar de intentar llegar a una verdad universal, se trata de un proceso dinámico y flexible que busque adaptar la razón a una realidad multifacética. La desubliminación de la razón clásica es un acto de liberar a la razón de sus ilusiones absolutistas, de reconocer su fragilidad y de replantear sus valores en el pensamiento actual. No busca abandonar la razón, sino reconstruirla de manera sensible a las diferencias. Los neorracionalistas, como Reya, no buscan recuperar el pensamiento negativo de algunos autores como Nietzsche o Wittgenstein, sino como una oposición directa a la razón, sino como una forma de reconstruir una racionalidad más acorde con la condición histórica social contemporánea. No intenta ignorar la crisis de la razón clásica, sino reconocer su carácter irresoluble y aprender a trabajar con él. La tragedia de la razón, es decir, su incapacidad para resolver todos los problemas a los que se enfrente, no es un defecto, sino un aspecto más inherente que debe ser aceptado. Se trata de un progreso no lineal, porque lo importante es el uso de la caducidad y la precariedad como conceptos fundamentales para construir principios básicos como el progreso y el sujeto. En lugar de una mejora constante, el progreso es un proceso discontinuo, marcado por retrocesos y avances. La vida, las instituciones, las estructuras sociales están sujetas a cambios impredecibles, son precarias, lo que exige una racionalidad que permita navegar en medio de la incertidumbre. En lugar de un yo autónomo y seguro de sí mismo, el sujeto es visto como una construcción dinámica moldeada por fuerzas históricas, culturales y sociales. Su identidad no es fija, sino precaria y sujeta a cambios, en constante transformación. Esta deconstrucción del sujeto tiene implicaciones para la teoría de la representación. Como no hay un sujeto universal capaz de representar objetivamente la realidad, los neorracionalistas abogan por formas de representación más diversas, capaces de captar la pluralidad y las multifacetas y la ambigüedad del mundo, aquello que permanecía oscuro o sin nombre. Este nuevo saber, basado en la caducidad, como decimos, y en la precariedad, se distancia de corrientes que buscan explicaciones unilaterales o simplistas, como por ejemplo el ingenuo naturalismo, la teoría de las necesidades, que explica que las motivaciones humanas y dinámicas sociales parten de simples deseos o de suplir necesidades naturales, y que es rechazada a favor de una visión más compleja de la realidad humana. Cada época, según esta teoría, tiene sus propias necesidades. Otra teoría es la autonomía política sin fundamentación. La política, cuando se presenta como autónoma y separada de factores materiales y sociales, es vista con escepticismo. La crítica neorracionalista busca integrar la dimensión crítica de la teoría política con una reflexión sobre su fundamentación, evitando idealismos y fugaces justificaciones. Y por último, la glorificación del deseo y la diferencia. Los neonietzscheanos, como así se llaman, a menudo celebran la irrupción del deseo y las diferencias como elementos fundamentales, pero el enfoque neorracionalista propone que este énfasis no debe llevarse a un relativismo absoluto, como que todo vale y cualquier diferencia es aceptada, ni a una celebración indiscriminada de la diferencia, sino una reflexión crítica de cómo estas tensiones pueden generar transformaciones reales sin caer en su total fragmentación. La construcción de un espacio de sentido. Una de las innovaciones claves de esta teoría es la búsqueda activa de un espacio en el que las instancias plurales y contradictorias puedan dialogar. A diferencia de los enfoques que simplemente celebran la pluralidad sin tratar de organizarla, el pensamiento neorracionalista se propone construir un sentido común que permita integrar diferentes perspectivas sin anularlas, sin pretender con ello una totalidad unificada. Es un proceso que no elimina las contradicciones, sino que las reconoce y las usa para enriquecer la comprensión del mundo y la acción política.
Como conclusión, la respuesta neorracionalista a la crisis no se limita a la renuncia de la razón, sino que plantea la necesidad de reconstruir la racionalidad que pueda dar cuenta de la diversidad, de la precariedad y de la caducidad. Se trata de rechazar tanto el irracionalismo como el totalitarismo racional, y se abre una nueva cartografía del pensamiento que no busca resolver la crisis, sino aceptarla con un, como señalábamos, pesimismo lúcido. Ahora veremos un poco la crítica de Bátimo a las perspectivas neorracionalistas, como la propuesta por Reya, puesto que se articula en torno a su rechazo a la dialéctica clásica y su insistencia en una hermenéutica que se enfrenta a los intentos de reconstruir la razón clásica dentro de los marcos teóricos rígidos como el materialismo histórico. Mientras que Reya y otros pensadores neorracionalistas buscan una solución que reformule la racionalidad en términos de pluralidad y de unificación progresiva, Bátimo propone directamente una filosofía de la diferencia que disuelva la razón clásica, no la trate de salvar, y que rechace cualquier intento de fundar un sistema racionalista sobre fundamentos absolutos. El pensamiento dialéctico que caracteriza muchas respuestas contemporáneas a la crisis de la razón, incluidos los autores como Hegel y Marx, es para Bátimo un recurso limitado. Aunque las perspectivas dialécticas puedan prometer una resolución de las contradicciones con una síntesis de pluralidades, Bátimo lo ve como presos de la idea de fundamentación de un sistema racional que debe recomponer y restituir el orden de la razón clásica, orden que la razón clásica había perdido. Pero para él la tendencia se basa de un supuesto que la razón moderna ha agotado. No permite ir más allá, y no se trata de una nueva razón clásica, porque acabaríamos en narrativas totalizadoras. Bátimo rechaza esta recomposición y aboga por un enfoque que no busque una síntesis ni una solución final, sino que la acepte como esas contradicciones parte de la realidad misma. En lugar de una nueva razón universal sobre la base de pluralidad, la solución de Bátimo está en disolver las pretensiones de unidad y aceptar que no hay una única razón, sino ni una razón totalizadora. Así, la filosofía de la diferencia de Bátimo no es simplemente una afirmación de diferencias múltiples, sino un rechazo a cualquier base racionalista que intente otorgar legitimidad absoluta a un sistema de pensamiento. Para Bátimo, la diferencia no tiene que ser reconciliada, sino simplemente aceptada en su complejidad. Esta filosofía de la diferencia se aleja tanto de la razón dialéctica como de cualquier intento de volver a una lógica clásica que pretenda llevarlo todo a un esquema unitario. Así, Bátimo se distingue de pensadores como Cacciari, que también critican la razón clásica, pero que buscan restituirla a través de un pensamiento radical que en muchos casos sigue intentando fundar una base común. Bátimo adopta un enfoque más disolutivo. El esfuerzo teórico de Bátimo será el mismo que el de Nietzsche: desenmascarar allí donde nadie sospecha la huella de un pensamiento totalizador. Crítica a Severino, el nihilismo débil de Bátimo. La crítica de Severino: él cree que el problema del nihilismo viene de pensar que todo lo que existe, los entes, están sujetos a cambiar, nacer, desaparecer. Nos lleva a ver las cosas como si no tuvieran una esencia fija, todo está sujeto a desaparecer y a volver a la nada. Para superar esto, Severino propone una visión donde las cosas ni emergen de la nada ni regresan a la nada, liberándonos de una forma de pensar que ve todo como efímero. A diferencia de Severino, Bátimo no busca arreglar el nihilismo. Para él el nihilismo no es un problema, sino una parte esencial de nuestra condición humana. La historia no es un camino hacia algo definitivo, sino un proceso continuo de cambio, como señalaba Heráclito. En este contexto, aceptar la caducidad y la precariedad es fundamental, en lugar de intentar fundamentarla, justificarla a través de una realidad donde las diferencias deban ser eliminadas. La historia no es un proceso de un avance hacia un futuro pleno, como señalaba Hegel, sino un devenir continuo heraclitiano en el que caducidad y precariedad son elementos esenciales. Por ello, el nihilismo de Bátimo es un nihilismo débil que aprende a vivir en un mundo donde el conocimiento es parcial y nunca total. Está situado dentro de ese marco donde la realidad que podemos conocer nunca es absoluta, y a nosotros, los seres humanos del siglo XXI, nada nos queda en el sentido de nada seguro. En Filosofía del presente, escribió Bátimo: hoy no es que no nos sentimos a gusto porque somos nihilistas, sino porque somos todavía muy poco nihilistas, porque no sabemos vivir hasta el fondo de la experiencia de la disolución del ser. Repito, hoy no es que no nos sentimos a gusto porque somos nihilistas, sino porque somos todavía muy poco nihilistas,
porque no sabemos vivir hasta el fondo de la experiencia la disolución del ser. Y ahora vamos a ver la técnica moderna y la crisis de la racionalidad clásica. La crisis de la racionalidad clásica que Bátimo plantea está estrechamente vinculada con la técnica moderna. La tecnificación de la sociedad no solo ha reducido los problemas humanos a cuestiones prácticas que resolver, sino ha despojado a los individuos de una visión global, holística. En lugar de la razón como un sistema que puede dar cuenta de todo, Bátimo reconoce que la técnica ha descompuesto las grandes narrativas totalizantes, abriendo espacio a la diferencia y la pluralidad. La ruptura con la razón clásica no es, por ello, una reconstrucción de lo perdido, sino una aceptación de lo que se ha desestructurado de la realidad. La técnica y su relación con el nihilismo no son vistas por Bátimo como una amenaza, sino parte de la transformación de formas de pensar y de sentir que constituyen el mundo moderno. Hay que entender, por ello, que la propuesta de Bátimo es una crítica radical al intento de recuperar una razón clásica y una visión totalizadora del ser. Frente al nihilismo y la crisis de la razón, Bátimo propone una hermenéutica de la diferencia, que permite reconocer tensiones y contradicciones sin buscar síntesis final, sino que solo aceptar la precariedad y la caducidad. Este enfoque postmoderno se distancia de la filosofía del deseo o del pensamiento radical porque no busca una ruptura violenta con el orden vigente, sino una aceptación crítica de los cambios sociales. La diferencia es así un principio activo y transformador, que no se limita a oponer diferentes versiones de la razón, sino explora el potencial de lo múltiple y lo contradictorio dentro de la experiencia histórica. El pensamiento de Cacciari y Perniola se inserta en una crítica profunda a la razón moderna y a sus presupuestos de fundamentación y origen, propugnando alternativas que niegan nociones tradicionales como verdad, fundamento y progreso, a favor de enfoques que deconstruyen los discursos hegemónicos. Así, Massimo Cacciari no busca una fundación del conocimiento ni una reconciliación de las contradicciones. En lugar de ello, él ve la razón como algo regulativo, que guía el pensamiento sin imponer una totalidad. Algo, como señalaba Kant, la razón es una idea regulativa, ¿no? La razón negativa se aleja de nociones como racionalidad objetiva y universalidad, proponiendo una mediación entre dos polos que son aparentemente opuestos: la dispersión de los juegos lingüísticos sin un fundamento último y el silencio de lo inefable, de lo que no se puede hablar, mejor callar, señalaba Wittgenstein, ¿no? La mediación entre el silencio y la dispersión lingüística, sin embargo, no es una reconciliación fácil. Para Cacciari propone una instancia superior que regula esta situación, que puede ser entendida como lo místico o lo político. El misticismo sería lo inefable, lo que no se puede decir, mientras que lo político es una manera de manejar y canalizar las diversidades lingüísticas en formas que permitan organizar el consenso. Así pues, la razón para Cacciari se convierte en razón regulativa. Por otro lado, Perniola desarrolla la crítica a la metafísica y a la moral a través del concepto de simulacro, que para Perniola no es una simple copia de algo que ya existe, sino que el propio simulacro crea su realidad. Esta idea está inspirada en parte por Jean Baudrillard, que rompe con la concepción tradicional de que la realidad tiene que ser entendida como una representación de un origen o una verdad previa. Es decir, las imágenes ya no reflejan una verdad previa, sino que crean ellas mismas una nueva forma de entender el mundo. Los simulacros son el resultado de un nuevo imaginario social que ha perdido toda conexión con un origen trascendental o una fundamentación metafísica, y no representan nada que exista previamente, sino que son autónomos y originarios, en el sentido que crean nuevas realidades. La sociedad de simulacros se caracteriza por una cultura que es utópica y decorativa, que rompe con las formas tradicionales de generar consenso y elaborar opinión. Perniola rechaza las categorías tradicionales de la lógica de la identidad y de la contradicción dialéctica propias de la filosofía hegeliana. Según la lógica hegeliana, las contradicciones en el pensamiento se resuelven en un proceso de síntesis que lleva a la unificación o totalidad. Pero Perniola cree que esto es un pensamiento ritual, indeterminado y descentrado. No implica un relativismo absoluto, sino una apertura a la multiplicidad de perspectivas y a la aceptación de la posibilidad de un futuro inestable. Hegel sin síntesis. A pesar de que Perniola propone una deconstrucción de la lógica hegeliana, su enfoque no es completamente negativo. No es que rechace el sistema dialéctico, simplemente retuerce y subvierte el hegelianismo para señalar sus límites. La superación del pensamiento hegeliano se da en una apuesta por un tipo de pensamiento más abierto que, lejos de buscar una solución final, permita las tensiones y contradicciones. Es decir, admite las tesis y las antítesis sin querer llegar a la síntesis. Perniola critica también las instituciones que tradicionalmente han mantenido el orden eclesiástico, científico y metafísico, porque estas estructuras han permitido que haya un orden urbanístico y un orden
humanístico y profesional que haya querido ser mantenido, cuando en realidad estos sistemas son fósiles que no permiten avanzar hacia nuevas formas de realidad. Apunta hacia un pensamiento y una práctica que no se vean limitados por los cánones tradicionales. La filosofía del simulacro, propuesta por Perniola, pone en duda las concepciones modernas de verdad y representación. En un mundo donde los simulacros y las imágenes dominan la vida social, las verdades absolutas y los fundamentos filosóficos se disuelven en un campo de producción de realidades constantes. Esto no significa caer en el irracionalismo o en el relativismo, sino implica aceptar que las formas de conocimiento y de organización social van cambiando y que en lugar de buscar una metafísica trascendental, Perniola y los pensadores afines proponen una ontología del simulacro que no se base en lo real como algo dado, sino algo que se puede crear y experimentar. Como conclusión, el pensamiento de Cacciari, Perniola y Bátimo y otros filósofos ofrece una crítica profunda a la razón clásica y la metafísica tradicional, puesto que propone nuevas formas de comprender el ser, el conocimiento y la realidad, sin regresar a los fundamentos absolutos o totalizadores. Así se alejan de la dialéctica y de la ontología metafísica, buscando una ontología de la diferencia, a través de la pluralidad y de la diversidad. Son sus propuestas filosóficas las que desarrollan una ontología del declinar y una filosofía de la diferencia. Así, Bátimo habla de un ser débil. En esta propuesta se distancia del ser fuerte de la metafísica clásica, que busca un fundamento estable, y él entiende una visión más fluida y dinámica del ser. Ser débil como abismo. Para Bátimo, el ser débil no es algo como fundamento, con un fundamento, sino algo que se está desplazando continuamente, que está moviendo la línea del horizonte. El sentido del ser no lleva una base estable, sino que se presenta como un movimiento constante, rechazando así la estabilidad y la fijeza de la razón clásica, orientándose hacia una comprensión del ser como algo que acontece y se desplaza. La técnica como desplazamiento del ser. En el mundo moderno, con el predominio de la técnica, el ser ya no tiene la función de fundamentar o justificar los entes, sino que es un acontecimiento. Este enfoque resalta cómo la técnica y el progreso han transformado la forma en que experimentamos el ser y la realidad, alejándose de una visión metafísica que buscaba un fundamento inmutable. La conexión hermenéutica. El pensamiento débil de Bátimo se construye a través de una hermenéutica que no busca dar respuestas definitivas, sino que se enfoca en la interpretación continua de lo que está presente en el mundo. Bátimo introduce tres elementos claves en su pensamiento: oscilación del ser, fundación hermenéutica y mortalidad de los entes. La primera noción es que el ser débil está marcado por una oscilación respecto a la estabilidad, lo que implica una realidad inestable, incierta y transitoria. Función hermenéutica. El pensamiento débil no se limita a interpretación textual, sino que se fundamenta en una forma de pensar que acepta la falta de certeza y la precariedad de los significados. El pensamiento débil busca construir sentido de lo que está presente, poniendo en relación presente, pasado y futuro, sin pretender dar respuestas definitivas, sino abriendo marco a la interpretación. Y por último, Bátimo hace una conexión entre la comprensión del ser y la mortalidad de los entes, lo que significa que la existencia siempre está vinculada a su caducidad y transitoriedad. Esta mortalidad está en la base de la ontología del declinar, que ve en la finitud un elemento constitutivo de la realidad. Bátimo comparte con Perniola la crítica a la noción de fundamento y origen. Sin embargo, mientras que Perniola desarrolla la idea de simulacro como una forma de reemplazar el origen y de negar la metafísica, Bátimo integra esta noción dentro de su propia ontología débil, reconociendo que el mundo moderno está marcado por una sociedad de simulacros. Estos simulacros, para Bátimo, son sombras que remiten a algo más profundo y fundamental que ellos mismos, pero que también juegan un papel esencial en la construcción de la realidad contemporánea. Simulacros, por ello, constitutivos de la realidad. Al igual que Baudrillard, Perniola y Bátimo reconocen que los simulacros no son simple copia, sino que crean la realidad misma. Esto refleja una transformación radical en cómo pensamos la verdad y la representación en un mundo donde las imágenes y las narrativas ya no remiten a un fundamento trascendental. Bátimo se distancia de Deleuze y de Derrida. De Derrida, puesto que Derrida aún conserva la idea de que la diferencia tiene que ver con algo, un origen, un principio y una fundamentación última que está por venir, o un proceso. Esta perspectiva no rompe completamente con la metafísica tradicional. En cambio, Bátimo cree que la diferencia lo único que hace es revelar la fragilidad e inestabilidad inherente a cualquier tipo de fundamento, sin buscar reemplazarlo por algo nuevo. Y la crítica de Deleuze, debido a que Deleuze asocia diferencia a una energía o una vitalidad que impulsa la creación. Bátimo considera que esta visión puede llevar a la glorificación de la diferencia, lo que implicaría una romantización de lo que es inestable y fragmentado, y sin una reflexión sobre las limitaciones inherentes a esta visión. Bátimo insiste que la diferencia no tiene que ser visto como algo que transforma por sí y genera un proceso continuo, sino como una manifestación simplemente de la finitud y de la fragilidad del pensamiento.
La filosofía de la diferencia que propone Bátimo y otros filósofos posmodernos es un intento de superar la realidad de manera no fundacional, no totalizadora y no absolutista. A través de su ontología del declinar, Bátimo busca una nueva manera de concebir el ser que no sea un principio trascendental, sino un acontecimiento marcado por la transitoriedad y la oscilación, la caducidad y la mortalidad de los entes, y lejos de ser obstáculos para el conocimiento, son condiciones inherentes al mismo. Este pensamiento, lejos por ello, no quiere fundamentar estructuras totalizadoras y busca simplemente aceptar la multiplicidad. Bien, y ya casi para concluir, la recuperación de la razón en Habermas y Welmer. El pensamiento de Habermas y Welmer es una respuesta crítica y alternativa a las propuestas posmodernas y a la razón, en particular a las críticas a la modernidad de Foucault y Derrida. En lugar de rechazar la modernidad o en su totalidad o caer en una desesperanza radical, Habermas ofrece una defensa de la modernidad como un proyecto que está sin terminar, pero capaz de ser reconstruido. Vamos a ver cómo lo considera. Habermas cree que rechazar o se sitúa en contra de aquellos que rechazan los avances de la modernidad, por pequeños que sean, ¿no? Esto incluye a los conservadores que rechazan avances culturales de la modernidad, como las vanguardias, así como los neoconservadores que buscan ajustar la cultura capitalista a los imperativos económicos. Habermas se opone al esteticismo de los conservadores neoaristotélicos como a la visión pesimista de la modernidad de los posmodernos. Habermas defiende que la modernidad tiene que ser entendida como un proyecto inacabado, un proyecto que no debe limitarse al ámbito científico, sino que tiene que integrar avances culturales y artísticos de las vanguardias. La modernidad no es algo que se haya cumplido, sino algo que debe ser reconstruido y repensado. Critica a los posmodernos, como Derrida, por su crítica a la razón moderna y su tendencia a desmantelar la realidad en su conjunto. Esta crítica, según Habermas, lleva a los posmodernos a caer en un esteticismo donde se pone demasiado énfasis en lo sensible y estético, es decir, ámbitos de la belleza, en lugar de buscar una razón más abarcadora y amplia capaz de abordar problemas como la justicia social. Habermas distingue tres principales tendencias filosóficas heredadas de Hegel. 1. El liberalismo conservador, perspectiva que trata de equilibrar la modernidad con una opción de racionalidad ética, es decir, una razón que guíe a la sociedad y que de una manera respete tradiciones y valores. Otro, la filosofía de la praxis, que sigue la tradición de la filosofía crítica heredada de Marx y procura la necesidad de transformar las estructuras sociales para resolver injusticias y desigualdades a través de una acción práctica. Y por último, el posmodernismo, que parte de la crítica de Nietzsche y Foucault a la razón, pero que va demasiado lejos al romper con la idea de la razón crítica que pueda autorreformarse. En lugar de intentar mejorar la sociedad a través de la razón, los posmodernos, según Habermas, renuncian a esta posibilidad. En contraste con ello, Habermas propone una razón falibilista, es decir, que no es infalible ni pretende la totalidad. En lugar de buscar certezas, busca o verdades universales. Habermas defiende una razón que acepta sus propios límites y se ajusta a la realidad, pero mantiene su capacidad de autorreflexión y de autocorrección. Por ello, la razón posmoderna, para Habermas, que busca ir más allá de la división de la razón moderna en teoría, práctica y expresiva o estética, cae en un esteticismo que elimina la capacidad crítica de la razón. La razón falibilista no busca fundamentar ni reconstruir en términos absolutos, sino que se modula y adapta a las circunstancias. Habermas también mantiene una crítica a la genealogía de Foucault, a las relaciones de poder, al conocimiento y la racionalidad. Así, por un lado, cree que mezcla la sociología con lo trascendental. Usa herramientas de la sociología empírica que se basan en hechos observables y en cómo las instituciones funcionan, como el análisis histórico que hizo Foucault de las cárceles o de los hospitales, pero por otro lado introduce reflexiones trascendentales propias de la filosofía que intentan explicar las condiciones generales que hacen posible el conocimiento y el poder. Así, esta mezcla hace que la genealogía de Foucault pierda coherencia porque no queda claro si está hablando de hechos concretos o si está planteando un marco universal donde permita entender el poder y el conocimiento. También Foucault desarrolla una teoría del poder en la que poder y verdad están profundamente conectados. Aunque Foucault dice criticar la idea clásica del sujeto universal de la filosofía, Habermas argumenta que su enfoque sigue dependiendo de una forma de pensar basada en un sujeto fuerte, porque para poder analizar el poder y la verdad, Foucault necesita un observador que pueda situarse fuera del poder para criticarlo. Ese observador es el sujeto. Si toda verdad está vinculada al poder y no hay manera de distinguir entre una verdad válida y una verdad impuesta por un régimen opresivo, lo hace susceptible de caer en un relativismo. Para Foucault, la racionalidad sirve para legitimar formas de control y dominación.
Habermas, en contraste, defiende que necesitamos una razón crítica y autorreflexiva que pueda mejorar la sociedad sin caer en el relativismo. Él propone una teoría de la acción comunicativa que escapa de las antinomias de la filosofía del sujeto, mientras que los posmodernos y la crítica de la razón moderna tienden a negar la razón o caer en un relativismo destructivo. Habermas sugiere se puede reconstruir la razón sin que sea totalizadora. Así, la acción comunicativa es la idea de un diálogo racional entre los seres humanos que pueda generar consenso sin necesidad de recurrir a estructuras autoritarias. Es un saber reconstructivo, es decir, que reconstruye la razón sin pretender una fundamentación final, y Habermas sostiene que las tensiones entre lo empírico y lo trascendental, lo consciente y lo inconsciente, entre el origen y la alineación, pueden ser resueltas mediante este paradigma de la acción comunicativa. Habermas habla de aporías del sujeto porque surgen de las contradicciones internas en que la filosofía moderna ha concebido al sujeto. La filosofía del sujeto, desde Descartes hasta Hegel, coloca al individuo racional y autónomo en el centro de la reflexión filosófica como punto de partida para el conocimiento, la ética y la acción. Sin embargo, esta concepción es un conflicto consigo misma porque intenta resolver problemas fundamentales que genera impases irresolubles o aporías. A continuación, identifica tres aporías importantes o consecuencias de las aporías: el positivismo, el escepticismo y el terror estatal. Positivismo se origina cuando la humanidad es vista con capacidad de autoproducirse mediante el uso exclusivo de la razón pura, sin considerar las limitaciones impuestas por el contexto histórico. El escepticismo surge de proyectos filosóficos como el psicoanálisis o la fenomenología, que buscan alcanzar una comprensión completa y transparente de la realidad. Estas corrientes, sin embargo, se enfrentan a la ambigüedad inherente de la subjetividad porque nunca puede ser completamente explicada. Y el terror estatal es una consecuencia de las filosofías escatológicas de la historia, que buscan un final de la historia sin reconocer la dinámica plural y los diversos intereses de los actores sociales. Como conclusión de Habermas, él ofrece una respuesta moderada y racionalista a las críticas posmodernas. Defiende la modernidad como un proyecto inacabado, cree que la razón tiene un papel esencial en este proceso de reconstrucción y su enfoque busca superar las contradicciones del pensamiento moderno sin renunciar a la razón, en un marco de entendimiento mutuo. Y la propuesta de Welmer, con la que prácticamente acabamos, luego nos queda Wittgenstein. Este tema es enormemente largo, es una barbaridad. Esto, si cae en el examen, es imposible escribir. La propuesta de Welmer se inserta dentro de la tradición racionalista del Círculo de Frankfurt, pero también recoge las críticas postmodernas a los intentos de una teoría omnicomprensiva de la razón como la defendida por Habermas. Busca superar las tensiones entre una racionalidad moderna y las críticas postmodernas, proponiendo una noción débil de universalidad que se ajuste a la pluralidad de contextos y realidades. Esto le permite sostener una pluralidad política y moral que no es totalizante, sino más bien flexible. Welmer no comparte la idea de Habermas de que una racionalidad universal sea posible mediante el diálogo y el consenso a través de la acción comunicativa. Para Habermas, aunque las diferencias contextuales existan, la razón tiene un núcleo común que permite integrar diferentes puntos de vista. Pero Welmer comparte con Lyotard la idea de que no es posible una teoría totalizante que abarque todas las perspectivas. La diversidad de culturas y puntos de vista hace inviable una reconciliación completa dentro de un marco teórico, y los intentos de una racionalidad omnicomprensiva tienden o a excluir algunos elementos o a simplificarlos. Así que Welmer coincide en parte con el escepticismo posmoderno de Lyotard, no abandona completamente, sin embargo, la idea de universalidad. No la rechaza, sino que propone un universalismo débil. Es decir, una racionalidad que, como no va a ser totalizante ni abarcadora, simplemente sea un terreno común en el que las distintas culturas puedan compartir un espacio de autodeterminación racional. A diferencia de las costumbres inmediatas, que son propias de una cultura o comunidad específica, las costumbres de segundo grado son normas más generales y abstractas que permiten que diferentes culturas y prácticas puedan convivir. Por ejemplo, aunque cada cultura tenga distintas formas de entender la justicia, todas pueden acordar respetar los derechos humanos. Costumbres de segundo grado. Este concepto implica que, a pesar de que los contextos sociales y culturales son diferentes, es posible encontrar principios compartidos respetados por toda la comunidad. La racionalidad debe buscar, a pesar de una pluralidad de contextos, valores y normas aceptados de manera democrática y no violenta, como si fuera, por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos Humanos. La propuesta de Welmer se distingue de las visiones posmodernas que rechazan cualquier tipo de universalidad al insistir que procedimientos democráticos deben ser los mecanismos a través de los que se puedan resolver los conflictos entre las comunidades. El diálogo democrático debe ser el medio que las diferentes perspectivas puedan dialogar y coexistir.
Así que él confía en la razón como heredera de la Ilustración para transformarse y adaptarse a los retos de la posmodernidad. Es lo que él llama autotrascendencia, ir más allá de la racionalidad clásica sin abandonarla, buscando una razón más flexible, capaz de encontrar solución a las tensiones. El fin del mesianismo y la reconciliación, que es lo que Welmer critica, pretende que nos quiere hacer regresar a un pasado ideal. En lugar de ver la historia como una progresión inevitable, como señalaba Hegel, hacia un orden perfecto, él defiende una nueva visión de la historia que permita reconocer tensiones sin pretender la reconciliación. Welmer integra la filosofía del lenguaje en su crítica a las visiones subjetivas de la razón y coincide que el significado no es algo que surja únicamente de la intencionalidad de un sujeto individual, sino que está enraizado con los contextos sociales y lingüísticos en los que se da. El significado no es creado de forma aislada por los individuos, surge dentro de sistemas de significados compartidos que reflejan formas de vida y prácticas sociales. Critica también Welmer al subjetivismo y a las filosofías vinculadas con la lógica de la identidad. En vez de interpretar el mundo y la razón a través de un sujeto coherente y fundamentado, Welmer propone una visión de la razón que se construye dentro de las relaciones sociales lingüísticas, reconociendo que lo que antes se pensaba como un proceso racional unitario, ahora tiene que ser entendido como una red dinámica de relaciones que no se pueden reducir a un solo sujeto. Así que el enfoque de Welmer implica un pensamiento que permita la construcción de acuerdos racionales dentro de un contexto de diversidad. Y para concluir, Wittgenstein, Heidegger, Dewey y Rorty, por si fuera poco, ¿no? Vamos allá. Al mismo tiempo se ha propuesto una microrealidad de tipo praxeológico y ético, como la noción de sindéresis que plantea Villard, que representa una racionalidad más modesta y ajustada a las limitaciones de hoy en día. Vamos a ver los puntos claves. La filosofía del lenguaje de Wittgenstein en su vertiente tardía o segundo Wittgenstein es clave para entender cómo se puede abordar la crisis de la razón. Wittgenstein rechaza la idea de que el lenguaje sea una representación directa de la realidad objetiva y persistente, una noción estática que había sido central en la filosofía analítica. En lugar de ello propone que el significado son juegos lingüísticos que están enraizados en prácticas compartidas. Critica a la filosofía de la representación. En la filosofía de la representación, el lenguaje representa simplemente la realidad de manera exacta. Esto es revisado por Wittgenstein, como también por Rorty y Heidegger, que apuntan a una visión del lenguaje que se distancia de la metafísica tradicional, en el que la verdad es una práctica social en constante cambio. La filosofía de la representación se ve superada por una concepción de la verdad que se configura en comunicación y consenso en uso práctico. También critica la filosofía analítica. Rorty combina dos enfoques: el pragmatismo de Dewey, que se enfoca en la función, en lo que funciona en la práctica, y la hermenéutica de Heidegger y Wittgenstein, que se centra en la interpretación y en el contexto. Y argumenta Rorty que la filosofía analítica tiene que abandonar sus pretensiones de una verdad universal y aceptar que las discusiones filosóficas tienen que ser vistas como prácticas lingüísticas y contextuales. Bien. La autocrítica de la filosofía analítica se produce al abandonar su pretensión de objetividad y descubrir principios universales aplicables a todas las culturas. El pensamiento se abre así al relativismo, no en el sentido de negar la posibilidad del diálogo y el entendimiento, sino en la aceptación de verdades que son construidas siempre dentro de un marco específico. Los posmodernos, como Derrida y Lyotard, llevan el relativismo al extremo, pero desde la perspectiva de Rorty, este relativismo no es un fin en sí mismo, sino una reconstrucción de la filosofía que abandone las certezas absolutas. Así, la racionalidad es un proceso dinámico y abierto en lugar de leyes universales. Villard introduce la noción de senderi, cordura y tino, y sindéresis, la capacidad de juzgar rectamente, como una forma de microracionalidad que se ajusta a las limitaciones del ser humano y a la capacidad de crear e innovar. Estas formas de racionalidad práctica no busca garantías, sino que opera dentro de los límites de las prácticas sociales. La sindéresis como una ética práctica sin certezas. Se refiere a la capacidad, la sindéresis, de hacer juicios racionales dentro de los márgenes de la incertidumbre, reconociendo los límites humanos y manteniendo, sin embargo, un compromiso ético con la autodeterminación y la creación. Esta forma de microracionalidad se opone a la racionalidad técnica y científica que busca certezas. Así, Villard coloca esta microracionalidad en un contexto praxeológico y ético, donde el pensamiento no es algo universal, sino que se involucra activamente en la vida cotidiana, eligiendo acciones basadas en valores y condiciones específicas en cada momento histórico. Este enfoque se alinea con la ética pragmatista que promueve la responsabilidad práctica en un mundo diverso y cambiante. El pensamiento débil y posmoderno de Villard no renuncia a un discurso emancipatorio, aunque rechaza la idea de un conocimiento absoluto o una certeza universal. Propone una racionalidad ética que siga transformando la sociedad en procesos
procesos dinámicos y abiertos, pero reconociendo las contradicciones y excisiones de la sociedad moderna. Por ello, Vilar acepta no aboga por una aceptación resignada de la situación, sino que vive en tensiones estos cambios. En lugar de las contradicciones como algo irremediable, Vilar cree un pensamiento de futuro que busque creer, inventar nuevas formas de pensar que se ajuste a las demandas del presente y que proyecte nuevas formas de humanidad y justicia. Bueno, se me ha hecho de noche, es brutal como los temas están bastante, algunos descompensados, y espero que no caiga este en el examen porque no sé lo que vamos a hacer. En fin, que si te han gustado las clases, me alegro mucho. Pensaré hacer lo mismo para Metafísica 2, que eso ya es en junio, y que tengas un buen examen, y te deseo desde ya muchas gracias por tus comentarios, por suscribirte al canal si te apetece, por leer alguno de mis libros y por colaborar en la forma que veas más equitativa. Gracias, yo creo que he empleado unos 10 días en grabar estos vídeos, más unas 3 semanas en estudiar el contenido y prácticamente unos 3 días enteros en subirlos a YouTube. Tela. Espero que los profesores de la universidad tomen nota del trabajo que lleva esta asignatura. Muchas gracias, hasta la próxima.